Fútbol AMR Sports presenta su edición Euroamérica 2 MLL24, con toda la información, análisis y opinión de los eventos continentales más importantes de selecciones nacionales. Todo el cubrimiento de la UEFA Euro Alemania y la CONMEBOL Copa América Estados Unidos, lo encuentra en estas ediciones especiales con nuestro presentador y director número 1 Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, esta es su edición Euroamérica de Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, martes 16 de julio, nuestro penúltimo programa en el cubrimiento de lo que fue la Eurocopa y la Copa América en este año 2024. Vamos a hablar hoy exclusivamente de lo que fueron los números y las estadísticas correspondientes a la Eurocopa de Naciones. También vamos a hablar de algunas de las noticias que tienen que ver con el fútbol internacional y por supuesto para que nos acompañen hasta el día de mañana, que será nuestro último programa del cubrimiento de estos dos eventos continentales a nivel de selecciones nacionales. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos han venido acompañando a lo largo y ancho de estas ediciones dedicadas exclusivamente a lo que es la Eurocopa y lo que es la Copa América. Eurocopa en la que se consagró campeón España y la Copa América donde Argentina defendió el título de campeón que lograra en el año 2021. Bueno, las noticias, primero que todo, Kylian Mbappé fue anunciado como nuevo jugador del equipo Real Madrid. La presentación se hizo esta mañana alrededor de las 5 de la mañana, hora colombiana, hora del mediodía en territorio español, y Mbappé dijo unas frases en las cuales dejó entrever que ganará de todo con el equipo merengue y que aplicará la experiencia que ha tenido en la liga francesa, tanto con el Mónaco, donde comenzó, como con el Paris Saint-Germain, donde empezó el camino hacia el estrellato. Esa es la primera noticia. La segunda noticia, dicen medios internacionales que la Federación Francesa de Fútbol denunciará a la Federación o a la Asociación Argentina de Fútbol por los cánticos racistas de los jugadores argentinos en el festejo de la Copa América. Y la última noticia que tengo tiene que ver con los desórdenes que pasaron este domingo previo a lo que fue la final de la Copa América, donde el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Yesurún, y su hijo tuvieron un altercado con la policía, lo que significó que los arrestaron a una comisaría de policía en Miami, fueron a un interrogatorio y después del interrogatorio el juez no los halló culpables. Sin embargo, les advirtieron que no volvieran a repetir el mal comportamiento que tuvieron aficionados colombianos, quienes quisieron ingresar a la fuerza cuando lo requisaron y les pidieron el favor que ingresaran con boletas legales. Algunos de ellos querían ingresar con boletas revendidas. Un escándalo lo que pasó con el ingreso de los hinchas, sobre todo los colombianos, en el partido de la gran final en Miami, donde Colombia lamentablemente no pudo conseguir el título, quedando en manos de la selección argentina. Bueno, esas son algunas de las noticias rápidas con relación a lo que fue la Eurocopa y lo que fue la Copa América después de los dos partidos que decidieron los títulos continentales a nivel de selecciones nacionales. Ahora sí, a lo que vinimos, los numeritos de la Eurocopa. Primero hablemos de la clasificación general de posiciones, desde el equipo campeón hasta los equipos que se quedaron en la fase de grupos. El campeón España obtuvo 21 puntos, producto de 7 partidos jugados en los cuales ganó los 7, no empató, no perdió, marcó 15 goles a favor, solamente permitió 4 goles en contra, diferencia de más 11 y un rendimiento del 100%. Eso significa que la selección española, aparte de los números redondos, sustenta estas estadísticas en su manera de jugar. Vuelvo y repito, esta selección española es una selección mucho más completa, dista mucho de la España del 2008 hasta el 2013, en el sentido de que ya no se hace tanto fútbol horizontal, ya no se toca repetidamente para los lados. No, esta es una España que intenta verticalizar el juego y esta es una España mucho más profundo, pero lo único que se parece es que les gusta la posesión de pelota, pero el rendimiento como tal justifica la obtención del título. Inglaterra, que fue el subcampeón, fue el de más paupérrimo rendimiento, 12 puntos obtenidos en 7 partidos jugados, de los cuales ganó 3, empató 3, perdió 1, que fue el que precisamente confrontó con los españoles por el título de la Eurocopa.
8 goles a favor, 6 goles en contra, diferencia de más 2, rendimiento del 57.14% de los equipos que quedaron semifinalistas, porque como en la Eurocopa no se disputa el famoso partido de consolación por el tercer y cuarto lugar, sino que esos lugares se definen por el que tenga mejor promedio, y el mejor promedio lo tuvo Países Bajos con un 55.56% de rendimiento, 10 puntos obtenidos en 6 partidos jugados, en los cuales ganó 3, empató 1, perdió 2, 10 goles a favor, 7 en contra, diferencia de más 3, mientras que Francia, que hizo 9 puntos, jugó los mismos 6 partidos, ganó apenas 2, empató 3, perdió 1, 4 goles a favor, 3 en contra, diferencia de más 1, un rendimiento del 50%, lo que quiere decir que Francia fue de los semifinalistas uno de los que más bajo rendimiento ha tenido por debajo del subcampeón, la selección inglesa. De los equipos que se quedaron en el camino en cuartos de final, Alemania hizo 10 puntos en 5 partidos jugados, de los cuales ganó 3, perdió 1, empató 1, marcó 11 goles, recibió 4, diferencia de más 7, para un rendimiento del 66.67%. Fue de los equipos que se quedaron en cuartos de final el que más se le pudo haber acercado a España, de no haber mediado esa pena máxima que el árbitro no sancionó a favor de Alemania por esa mano clamorosa de Cucurella, y de no haber tomado medidas disciplinarias en contra del equipo español. A lo mejor Alemania hubiera tenido otra posibilidad de llegar lejos. Luego le sigue el equipo de Suiza con 9 puntos, 5 partidos jugados, de los cuales ganó 2, empató 3, no perdió ninguno, 8 goles a favor, 4 en contra, para una diferencia de más 4, rendimiento del 60%, pues por lo menos se acerca a los alemanes. El séptimo es Turquía, que hizo 9 puntos en 5 partidos jugados, de los cuales ganó 3, no empató ninguno, perdió 2, 8 goles a favor, 8 goles en contra, diferencia de 0, para un rendimiento del 60%. Y de los demás bajo rendimiento, de los que se quedaron en cuartos de final, Portugal, que apenas hizo 8 puntos, jugó 5 partidos, ganó 2, empató 2, perdió 1, marcó 5 goles a favor, recibió 3 goles en contra, diferencia de más 2, rendimiento del 53.33%. Y de los equipos que llegaron hasta los octavos de final, el que más puntos hizo fue Austria con 6, jugó 4 partidos, ganó 2, no empató, perdió 2 partidos, 7 goles a favor, 6 en contra, diferencia de más 1, 50% de rendimiento. Bélgica hizo 4 puntos para 4 partidos jugados, de los cuales ganó 1, empató 1, perdió 2, marcó 2 goles a favor, recibió 2 en contra, diferencia de 0, 33.33%, y ese promedio lo obtuvieron las siguientes selecciones que voy a mencionar a continuación. Eslovenia, que hizo 4 puntos, jugó 4 partidos, no ganó ninguno, empató los 4, no perdió ninguno, marcó 2 goles, recibió 2 goles, diferencia de 0. Eslovaquia, que jugó los 4 partidos, ganó 1, empató 1, perdió 2, 4 goles a favor, 5 en contra, diferencia de menos 1. Rumania, que jugó 4 partidos, ganó 1, empató 1, perdió el otro, o perdió 2, marcó 4 goles, recibió 6, diferencia de menos 2. Italia, 4 puntos en 4 partidos disputados, solamente una victoria, un empate, 2 derrotas, 3 goles a favor, 5 en contra, diferencia de menos 2. Y Georgia, que fue una de las selecciones sorpresa en la fase de grupos de la Eurocopa, disputó 4 partidos en los cuales solamente obtuvo 4 puntos, un partido ganado, un partido empatado, 2 partidos perdidos, 5 goles a favor, 8 en contra, diferencia de menos 3, y esos son los equipos de rendimiento de 33.33%. Y Dinamarca, que fue el peor de todos, de los que pasaron a octavos de final, hizo apenas 3 puntos en 4 partidos disputados, no ganó ninguno, empató 3, perdió 1, marcó solamente 2 goles, recibió 4, diferencia de menos 2, rendimiento del 25%. Esos fueron los promedios de los equipos que se quedaron en la fase de octavos de final. Y de los que se quedaron en fase de grupos, 4 puntos hizo Ucrania en 3 partidos jugados, 1 empatado, 1 ganado, 1 perdido, 2 goles a favor, 4 en contra, diferencia de menos 2. Este fue de los equipos que no alcanzaron la siguiente fase,
que mejor rendimiento hizo, 44.44%. El de 33.33% fue Hungría, que ganó 3 puntos en 3 partidos jugados, ganó 1, no empató, perdió los otros 2, solamente 2 goles a favor, 5 en contra, diferencia de -3. En el rendimiento de 22.22% están Serbia y Croacia, ambos con 2 puntos obtenidos en 3 partidos jugados. Empataron ambos 2 partidos, perdieron ambos un solo partido, no ganaron ninguno. Un solo gol a favor tuvo Serbia, 3 goles a favor tuvo Croacia, 2 goles en contra tuvo Serbia para diferencia de -1 y 6 goles en contra tuvo Croacia para una diferencia de -3. El equipo de Albania está dentro del rendimiento del 11.11% y los otros 3 equipos que voy a mencionar a continuación. Albania, un punto obtenido de 3 partidos jugados o en 3 partidos jugados, no ganó ninguno, empató 1, perdió 2. Marcó 3 goles, recibió 5, diferencia de -2. Lo mismo pasó con República Checa y en el caso de Polonia, que fue una de las selecciones que se espera mucho, pero al final ofrece poco. Marcó 3 goles, recibió 6 para diferencia de -3 y la de peor promedio y la última en esta tabla de posiciones fue Escocia, que también sufrió lo mismo que República Checa, Polonia y Albania. Jugaron 3 partidos, solamente sumaron 1 punto, marcó apenas 2 goles, recibió 7 y este sí tuvo una diferencia negativísima de -5. Eso en cuanto a las estadísticas, de acuerdo a lo que fueron o a lo que fue la tabla de posiciones de esta Eurocopa. Como se podrán dar cuenta, el equipo que más recibió goles fue Georgia con 8. Georgia, que fue uno de los equipos que clasificó de manera sorpresiva a la serie de octavos de final, se encontró con la campeona España, que le hizo 4 y esa diferencia negativa de -3 hizo pensar que lo de Georgia pues pudo haber sido decoroso, pero en la serie decisiva frente al equipo ibérico hizo el peor papelón. La selección que menos marcó goles, o de los que menos marcaron goles, la que menos marcó fue Serbia, apenas un solo gol a favor. La que menos recibió goles fue Serbia también, y otro de los equipos que no recibieron goles, Bélgica y Eslovenia. Bueno, esos son los equipos que menos recibieron goles. Y en cuanto al tema de los equipos que más partidos ganaron, bueno, ya España lidera esa tabla, por eso es el justo campeón, pero el equipo que más se le acercó en cuanto a promedio de rendimiento fue la selección de Alemania. Eso en cuanto al tema de los numeritos en la tabla de posiciones final de la Eurocopa, porque hay que enumerar del equipo que quede campeón, después subcampeón, después los 2 equipos que llegan a semifinales. Recuerden ustedes que ese partido de tercer y cuarto lugar en Eurocopa no existe. Luego los equipos que se quedaron en el camino en cuartos de final, los equipos que se quedaron en octavos de final y los equipos que no pasaron de la fase de grupos. Esas son las estadísticas en lo que tiene que ver con la Eurocopa de Naciones. Nosotros vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos de los goleadores, hablaremos de las asistencias, hablaremos de los mejores jugadores en cada uno de los encuentros y hablaremos de otros numeritos de esta Eurocopa de Naciones. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en esta edición Euroamérica 2024. Pasemos a lo que tiene que ver con las otras estadísticas, el equipo ideal, el mejor jugador joven, el mejor jugador, el mejor portero, la tabla de goleadores, la tabla de asistencias, la tabla de autogoles y los jugadores que fueron destacando en cada uno de los partidos que se han jugado en esta Eurocopa de Naciones. Bueno, vamos a empezar
por la tabla de goleadores. Los máximos artilleros anotaron 3 goles cada uno y esos máximos artilleros fueron Iván Skranz de la selección de Eslovaquia, Georges Mikautadze de Georgia, Jamal Musiala de Alemania, Dani Olmo de la selección española, Cody Gakpo de los Países Bajos y Harry Kane de Inglaterra. Cada uno marcó 3 goles. Harry Kane jugó 7 partidos, Gakpo jugó 6 partidos, Dani Olmo jugó 6 partidos, estuvo ausente en el partido frente a Albania en el cierre de la fase de grupos. Jamal Musiala de Alemania jugó 5 partidos, Mikautadze de Georgia jugó 4 partidos y Skranz de Eslovaquia jugó 4 partidos. Luego le siguen Dorelin Malen de Países Bajos con 2 goles anotados, Razan Marin de Rumania con 2 goles anotados, Merit Demiral de Turquía 2 goles anotados, Florian Britz de Alemania con 2 goles anotados, lo mismo que Nikas Füllkrug de Alemania con 2 y Kai Havertz de Alemania con 2, Brel Embolo de Suiza con 2 goles anotados, Nico Williams y Fabián Ruiz del campeón España con 2 goles anotados, Jude Bellingham de Inglaterra con 2 goles anotados. Y los que anotaron al menos un gol en esta Eurocopa de Naciones, Klaus Gatzula de Albania, Krzysztof Paquet de Polonia, Gernot Trauner de Austria, Kevin Kosovo de Hungría, Adam Buksa de Polonia, Robert Lewandowski de Polonia, Patrick Schick de República Checa, Sherdan Shaqiri de Suiza, Sek Tosun de Turquía, Nedim Barjami de Albania, Qasim Lassi de Albania, Yuri Telemans de Bélgica, Andrej Kramaric de Croacia, Luka Modric de Croacia, Morten Hulman de Dinamarca, Scott McTominay de Escocia, Eric Jansa de Eslovenia, Barnabas Varga de Hungría, Oliver Watkins de Inglaterra, Mattia Sakani de Italia, Lucas Probot de República Checa, Tomáš Šuchek de República Checa, Luka Jovic de Serbia, Władysław Dua de Suiza, Mikola Shaparenko de Ucrania, Roman Yaremchuk de Ucrania, Emre Can de Alemania, Christoph Bauer de Austria, Marco Artovich de Austria, Roman Smith de Austria, Marcel Sabitzer de Austria, Michael Grolich de Austria, Kevin De Bruyne de Bélgica, Christian Eriksen de Dinamarca, Ondrej Duda de Eslovaquia, San Karminic de Eslovenia, Kipchak Kvaratskhelia de Georgia, Alessandro Bastoni de Italia, Nicolo Varela de Italia, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Francisco Conceição de Portugal, Nicola Stanciu de Rumania, Denis Dagruz de Rumania, Hakan Çalhanoğlu de Turquía, Met Muldur de Turquía, Samet Akayin de Turquía, Ilkay Gundogan de Alemania, Dani Carvajal de España, Ferran Torres, Kylian Mbappé de Francia, Randal Colomani de Francia, Cole Palmer de Inglaterra, Dani José de Suiza, Michael Iverch de Suiza, Raymond Fowler de Suiza, Rubén Vargas de Suiza, Arda Güler de Turquía, Kerem Aktürkoğlu de Turquía, Rodri Hernández de España, Memphis Depay de Países Bajos, Stefan de Vrij de Países Bajos, Weghorst de Países Bajos, Xavi Simons de Países Bajos, Álvaro Morata, Lamine Yamal, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal de España y Bukayo Saka de Inglaterra. Esas son la lista de los goleadores o de los que anotaron gol en esta Eurocopa. Los autogoles, que fue el que más se adjudicó, porque por encima de los máximos artilleros se marcaron 7 autogoles, uno de los números más altos en una Eurocopa. Klaus Gatzula de Albania marcó el autogol que le permitió a Croacia por lo menos uno de los goles. Maximilian Borber de Austria en la derrota frente a Francia, Ricardo Calafiori de Italia, que permitió a España ganar el partido, Donjan Maletic de Países Bajos en la derrota frente a Austria, Robin Krajnak de República Checa ante Portugal, Samet Akayin de Turquía frente a Portugal, Antonio Rüdiger de Alemania frente a Escocia en el partido inaugural del pasado 14 de junio, Jan Vertonghen de Bélgica frente a Francia, el Mert Muduk de Turquía frente a Países Bajos y Robin Lenormand de España frente a Georgia. Esa es la lista de los que convirtieron autogoles en esta Eurocopa. En total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 autogoles los que se han marcado en esta Eurocopa. Y la tabla de asistencias tiene a Lamine Yamal de España con 4 asistencias,
Luego le siguen Ante Budimir de Croacia con 2 asistencias, lo mismo que Alexander Pras de Austria, Jura Kurka de Eslovaquia, Denis Mann de Rumania, Joshua Kimmich de Alemania, Kylian Mbappé de Francia, Michel Aybischer de Suiza, Remo Freuler de Suiza, Arda Güler de Turquía, Dani Olmo de España, Fabián Ruiz de España, Natian Ake y Xavi Simons de los Países Bajos. La lista completa de los asistentes se continúa con los siguientes jugadores: Nico Schöneberg de Alemania, Thomas Müller de Alemania. A propósito, Thomas Müller el día de ayer lunes anunció su retiro definitivo de la selección alemana después de esta participación en la Eurocopa. David Raum de Alemania con 1 sola asistencia, lo mismo que Yasir Hassani de Albania, Philip Meune de Austria, Callum McGregor de Escocia, Scott McKenna de Escocia, Dominic Siborazai de Hungría, Roland Salahi de Hungría, Iván Tuni de Inglaterra, Ricardo Calafori de Italia, Piotr Zielinski de Polonia, Vladimir Kufal de la República Checa, Ondrej Lingir de la República Checa, Iván Ilicic de Serbia, Ismail Yusek de Turquía, Oleksandr Chichenko de Ucrania, Mikola Charapenko de Ucrania, Maximilian Mittelsat de Alemania, Christoph Baumgartner de Austria, Florian Grilic de Austria, Stefan Poch de Austria, Koben Castells de Bélgica, Romelu Lukaku de Bélgica, Jonas Wind de Dinamarca, Viktor Christiansen de Dinamarca, David Strilic de Eslovaquia, Lucas Aracin de Eslovaquia, Tim Elisic de Eslovenia, Pedri de España, que se perdió la final por la lesión sufrida de consideración en el partido de cuartos de final ante Alemania, Georges Mikautadze de Georgia, Georgi Korovashvili de Georgia y Otar Karabagadze de Georgia, Lorenzo Pellegrini de Italia, Nuno Méndez de Portugal, Orkun Kökçü de Turquía, Randal Koulibaly de Francia, y Kai Gundogan de Alemania, Kai Havertz de Alemania, Cole Palmer de Inglaterra, Denzel Dumfries de los Países Bajos, Cristiano Ronaldo de Portugal, Dan Ndoye de Suiza, Rubén Vargas de Suiza, Can Ayang de Turquía, Nico Williams y Marc Cucurella de España, Marc Guehi de Inglaterra, Cody Gakpo de Países Bajos, lo mismo que Memphis Depay, Ward Welbox y Mikel Oyarzabal de España, Bukayo Saka, Declan Rice y Jude Bellingham de Inglaterra. Los jugadores de cada uno de los partidos fueron los siguientes: Jamal Musiala en la goleada de Alemania 5-1 sobre Escocia, Granit Xhaka en la victoria de Suiza sobre Hungría 3-1, Fabián Ruiz en el triunfo de España sobre Croacia 3-0, Federico Chiesa victoria de Italia sobre Albania 2-1, Cody Gakpo victoria de Países Bajos sobre Polonia, Christian Eriksen en el empate entre Eslovenia y Dinamarca. En la victoria de Inglaterra 1-0 sobre Serbia, la figura fue Jude Bellingham. Nicolae Stanciu, goleada de Rumania sobre Ucrania 3-0. Stanislav Lobotka, victoria de Eslovaquia sobre Bélgica. N'Golo Kanté en la victoria de Francia sobre Austria. Arda Güler, victoria de Turquía sobre Georgia. Vitinha en la victoria de Portugal sobre Países Bajos 2-1. Andrej Kramaric de Croacia en el partido que empataron 2-2 con Albania. Ilkay Gundogan la victoria de Alemania sobre Hungría, Manuel Akanji en el empate de Escocia con Suiza, San Kamicinic en el empate entre eslovenios y serbios, Pietre Emeli Hodberg de Dinamarca en el empate 1-1 con Inglaterra, Nico Williams en la victoria de España 1-0 sobre Italia, Mikola Charapenko en la derrota de Eslovaquia ante Ucrania, Christoph Baumgartner en el triunfo de Austria 3-1 sobre Polonia, N'Golo Kanté en el empate sin goles entre Francia y Países Bajos, Georgi Mamardashvili de Georgia en el empate 1-1 ante República Checa, Bernardo Silva en el triunfo de Portugal sobre Turquía 3-0, Kevin De Bruyne en la victoria de Bélgica 2-0 sobre Rumania, Granit Xhaka en el empate 1-1 entre Suiza y Alemania, Roland Salahi en la victoria de Hungría sobre Escocia, Ferran Torres en el triunfo de España sobre Albania 1-0, Luka Modric en el empate 1-1 entre Croacia e Italia, Marcel Sabitzer victoria de Austria sobre Países Bajos 2-3, Lukas Surospitsky en el empate 1-1 entre Francia y Polonia, Adam Serdar-Serin de Eslovenia en el empate 0-0 con Inglaterra, Christian Eriksen en el empate de Dinamarca con Serbia, Stanislav Lobotka
de Eslovaquia en el empate 1-1 con Rumania, Kevin De Bruyne en el empate 0-0 de Bélgica con Ucrania, victoria de Georgia 2-0 sobre Portugal, Civica Kvaratskhelia y Baris Alpercimas de Turquía en la victoria 2-1 sobre República Checa. Esos fueron los jugadores destacados en cada uno de los partidos que se jugó de la fase de grupos. En las fases de eliminación directa, Rubén Vargas en la victoria de Suiza 2-0 sobre Italia, Antonio Rüdiger en la victoria de Alemania 2-0 sobre Dinamarca, Jude Bellingham victoria de Inglaterra 2-1 sobre Eslovaquia, Rodri Hernández en la victoria de España 4-1 sobre Georgia, Jules Koundé en la victoria de Francia sobre Bélgica 1-0, Diogo Costa en el empate 0-0 de Portugal y Eslovenia, y Cody Gakpo en la victoria de Países Bajos sobre Rumania, Merih Demiral en la victoria de Turquía sobre Austria 2-1, en la serie de cuartos de final la figura del partido que ganó España sobre Alemania 2-1 fue Dani Olmo, Ousmane Dembélé, figura de Francia en el empate 0-0 ante Portugal, Bukayo Saka en el empate 1-1 entre Inglaterra y Suiza, Stefan de Vrij en la victoria de Países Bajos sobre Turquía, en las dos semifinales Lamine Yamal en la victoria de España 2-1 sobre Francia, Ollie Watkins en la victoria de Inglaterra sobre Países Bajos y la gran figura de la final, Nico Williams, que consagró a España campeón del mundo. El mejor jugador del torneo fue Rodri Hernández de la selección española, mejor jugador joven, Lamine Yamal con 16 años de la selección española, y en cuanto se refiere al 11 ideal, los que están en el campo de juego, el portero fue Mike Maignan de la selección francesa. En el cuarteto posterior del fondo ubican a Kyle Walker de la selección de Inglaterra, William Saliba de la selección francesa, Mehmet Akanji de Suiza, Marc Cucurella de España. En el medio campo ubican a Rodri Hernández, Dani Olmo y Fabián Ruiz, todos de España. En la delantera, Lamine Yamal y Nico Williams, las dos jóvenes revelaciones del campeón español, y Jamal Musiala de Alemania. Esos fueron los 11 jugadores escogidos para el 11 ideal de esta Eurocopa de Naciones. Como pueden ustedes ver, los números de la Eurocopa demuestran por qué los equipos llegaron hasta donde llegaron, y España acapara las atenciones en cuanto a más participaciones en asistencias, goles, autogoles, 11 ideal y los jugadores que fueron destacados en cada una de las victorias obtenidas por el equipo ibérico. Esos fueron los numeritos correspondientes a la Eurocopa de Naciones. Nosotros nos vamos despidiendo. Esta fue su edición Euroamérica de Fútbol AMR Sports. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para nuestro último programa del cubrimiento de la Eurocopa y la Copa América. Mañana nos dedicaremos a las estadísticas finales de la Copa América, máximos artilleros, máximas asistencias, los promedios de rendimiento en tabla de posiciones de cada una de las selecciones participantes, y por supuesto para hablar de las figuras de cada uno de los partidos y el 11 ideal que escogió finalmente la CONMEBOL. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos reencontraremos el día de mañana para cerrar con broche de oro este cubrimiento de la Eurocopa y la Copa América. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.